Egunon, lehenengo zatitxo saiatuko dut euskera egiten, eta gero beste bat erderaz, aber nola ateratuko da. Lehenengo da eskerrik asko, bueno, Ulibarri programari, baina jenteari, jardunaldi hauetara konbidatu gaituzuelako, eta bueno, eta zorionak, 10 urte betetzen dizuelako, ere bai, Bueno, duela 2 urte, hementsi izan ginen zuekin, eraldaketa prozesui buruz hitz egiten, eta gaur oso pozik nago, pixka bat gehiago sakontzeko aukera dugulako. Bueno, ni espero dut, neuk espero dut. Zuek hori izan beharko duzue bukaeran, egia dela edo ez. Lehenengo gauza da lan egingo dugu edo lan egiteko modua, igual pixka bat desberdina izango da, bukaeran hitz egingo dugu zergatik, bitartean bakarri da lasai egon, parte hartuz eta saiatu disfrutatzen. Hori esan eta gero lehenengo ariketa hasiko gea. Bakoitza daka karpetan, osea, hori erdi bat, deno daukazu, eta imaginatzen dut ere bai boligrafo edo zerbait margotzeko. Eta bueno, eta bakoitza bere retratu egingo du. Bere retratu, bai? 5 minutu gutxi gora bera ditugu erretratu egiteko. Saiatu egin handia ez txiki-txikie, oso txikie. Bai. Bai. Eta lotxarik gabe ere bai, Bueno, 5 minutu erretratu egingo dugu, eta gero jarraituko dugu. Ez, berdin, aurrean. Eta irunaka jarrita mugitu gabe, irunaka, zu artean dakazu beste bi, bueno, gu bi artean egingo dugu, baina zuek irunaka. Eta 10 minutuetan, bakoitza bere marrazki erakutsi, komentatu, eta bere burua aurkeztu du.
Aurkeztuko du, bai. Eta saiatu, hemen ikuste duzuen kontuan hartuz, besteari hori esatea. Izena, nondik zatoz, noizdik zaren normalizatzaile, edo ez zarete berdin da. Eta zer espektatiba dituzun aurtengo ikasturterako normalkuntza alorrean. Bai, ordu egingo dugu 10 minuetan, saiatu, hitz egiten, eta aprobetxatu denbora. Bueno. Bueno, ume itxurakin atera zait. Eta bueno, beti egon naiz pozik oraindik mantentzen dudala. Bueno, gutxi gora bera, aurrera jarraituko dugu. Gorde retratua. Gero erabili dugulako, berriro. Eta hau izango da hemendik aurrera landuko duguna. Esperientzia orkestea. Egingo du erderaz. Talde lana, lau talde banatuko. Bueno, gero kafetxoa, osea taldetik zuzen kafetxora, kafetxo hartzea jungo gea, eta berriro izuliko gea plenaria, eta plenarioa azalpen emango dio ditugu, zertarako saion, zehar egin duguna, eta orkestu ditugun esperientzia ulertzeko. Orduan pixka bat bizi moduan egiten ari gea, eta gero itzuliko gera ulertzeko zer dago anatzea, zer egiten ari gera, etc. Eta bueno, temputxo bat galdera egiteko. Y me paso al castellano. Hace 2 años estuvimos aquí con Arantxa y presentamos una experiencia de un proceso de transformación que se hizo en una escuela. Es decir, el mismo medio en el que se están moviendo ustedes, en Unicastola, en el mundo educativo. Hoy vamos a presentar de alguna forma un poco como flash de 4 experiencias muy diferentes entre sí. Y la intención no es tanto conocer los detalles de cada experiencia, sino tratar de comprender de qué estamos hablando cuando se está hablando de un proceso de transformación. Es un poco el objetivo no solo de esa presentación, sino también del último momento. De alguna forma comprender la lógica de un proceso de transformación, qué hay detrás, los por qué. Si le interesa algo la experiencia, hoy o mañana van a distribuir una hojita con la experiencia en concreto y bueno, y pueden contactar evidentemente Luya Alcolariza si alguna de las experiencias la considera más interesante o más útil en concreto para su trabajo o por cualquier otra cosa, pues puede contactar a Luya Alcolariza. Y vamos a comenzar con la experiencia. La primera experiencia de la CAF. Creo que todo el mundo lo ha escuchado de la CAF. Hacen trenes y su objetivo es ganar dinero. Es una empresa, quiere ganar dinero, para eso hace trenes. La hace desde el comienzo hasta el final. Ese que está aquí, CAF Lanean Euskeraz, un logo que hicieron los trabajadores que están metidos en el plan de euskera de la CAF. Y la CAF. Es decir, más o menos un monstruo, más o menos 2.000 trabajadores. Yo no sé si se ve, si la conocen, todo eso es CAF, todo eso es CAF, todo eso es CAF. Es decir, si la comparan con Beasain, si no me equivoco, Ordizia, ¿vale? Más o menos el mismo tamaño hasta más. Es decir, algo un poco complejo, ¿no? Comenzó con Plan de Euskera en 1996
es decir, fue uno de los primeros planes de euskera a nivel de empresa, hace 10 años. Creo que ya saben, ha salido estos días en la prensa, ¿no?, que el primer plan de euskera se hizo hace 15 años, ¿no?, con el AI comenzó. Y la CAF fue una de las que siguieron casi automáticamente. Esos son trabajadores ya dentro del proceso. ¿Cuál era la situación en ese momento? En la CAF había una dificultad en el uso del euskera. Es decir, se usaba menos euskera que aquel que el contexto sociolingüístico permitía o en teoría debía de usarse. Había un problema en el uso del euskera. ¿Por qué? Bueno, miles de razones. Los caldunes, o sea, los vascoparlantes, digamos, no lo utilizaban o lo usaban menos de lo que podían, no sabían quién eran los otros vascoparlantes y automáticamente construían relación en castellano. Lo que estaban aprendiendo tampoco lo usaban mucho. Evidentemente, los castellano parlantes estaban totalmente ajenos al asunto. Hay razones individuales, subjetivas, hay razones estructurales dentro del mundo del trabajo porque eso pasa. No lo vamos a trabajar aquí. Vamos a ver algunas cosas que se hicieron. Se trabajó, se hizo un proceso, fueron 6 momentos de 2 horas de duración. El plan es mucho más grande. Yo voy a presentar un momento específico. Se hicieron grupos de trabajo y dentro de esos grupos se trabajó el grupo mismo, se trabajó el funcionamiento, se trabajó los valores. Es decir, se comenzó una transformación para el uso del euskera, trabajando el grupo, la forma de funcionar del grupo y los valores del grupo. ¿Qué era el grupo? Pues una mixtura, es decir, la gente que trabajaba junto. Eso quería decir que en el mismo grupo había euskaldunes, había erdaldunes, había gente que estaba aprendiendo, habían jefes, habían trabajadores, es decir, había de todo. Así como se encontraban en su espacio, así se hizo el proceso. Eso es un momento de trabajo, un momento donde se fue un poco a redescubrir esa subjetividad o esa historia de cada quien. Bueno, ahí es una cosa que es fácil de ver, ¿no? Gente que fue a la Icastola, gente que fue a la escuela, y la experiencia de vida de la persona que hizo ese diseño como punto de partida es que los dos grupos se tiraban piedra y se daban. O sea, está clarísimo, ¿no? Cada uno tenía su experiencia, alguna positiva, otra negativa, otro de experiencia de conflicto, es decir, el euskera relacionado al conflicto. Bueno, durante todo el proceso se hicieron varias cosas, se intercambiaron momentos personales, individuales, como el que vimos antes, como este, y momentos de construcción colectiva, de grupo. Aquí el grupo hizo un trabajo que luego veremos un poquito más, hizo varios. Si ven, todas las cosas son bastante visuales, visivas. Se trata de que sean leíbles también con los ojos, no solo leíbles en cuanto a palabras. Y bueno, y pasar de lo individual, es decir, de lo que me motiva a mí, al grupo, es decir, lo que colectivamente podemos hacer, pues ha sido constante. Análisis, trabajo, se parte de la nada, es decir, no de la nada, se parte del todo, se parte de la persona, pero con papel en blanco, y sobre eso se va construyendo. Yo no sé si conocen Freire más o menos, pero es un poco el grupo crea código que luego decodifica. Entonces se construye cosas comunes al grupo que luego son deconstruidas por el grupo y son reconstruidas por el grupo. Aquí ya estamos, como lo ven, con los compromisos, es decir, el proceso de cambio llega un momento en que necesita un nuevo posicionamiento de la persona y del grupo,
es un ejemplo. Y aquí, para enseñarlo, porque es bastante visivo, de alguna forma le queremos enseñar estos dos cuadros, que es un poco el uso del euskera. Es un mensagrama, es decir, cómo la gente utiliza el euskera en relación a otra gente. Y es evidente, ¿no? Ahí están los porcentajes, ha pasado un año, pueden leer los porcentajes o pueden ver los colores. Bueno, Gasteleras o Lerderas es el morado, en el primer cuadro lo ven claramente, y el euskera el rojo, el gorría. Ve el segundo cuadro y pueden ver lo que ha cambiado, lo que no ha cambiado, con fecha, etc. Tal vez sobre eso, además de lo que es el cambio, lo que quiero decir es que ambos cuadros, o sea, ambos mensagramas, son hechos por el propio grupo. Es decir, el grupo no solo hace su proceso, sino define su propia medición y es consciente de los cambios que va dando. Es decir, la evaluación es también gestionada de dos formas diferentes. Una es, bueno, necesitamos saber qué ha pasado, y la otra es, como grupo necesitamos saber qué nos está pasando, porque sobre eso es que vamos a construir un nuevo paso. Es decir, nuestro punto de llegada y nuestro punto de partida. Bueno, por si se estaban durmiendo, creo que se despertaron. Segunda experiencia. Leso, también lo pueden leer, se trató de definir un plan de urbanismo con la participación ciudadana. Todo el mundo conoce Leso, o por lo menos sabe dónde está, sabe que existe, cerca de Donosti. Entre Donosti y Hendaya hay un eje por ahí, eso asume mucha importancia, porque tratándose de un plan urbanismo, resulta que normalmente las alcaldías tienen bastante, los municipios tienen bastante espacio para hacerse su propia gestión, pero resulta que muchísimo de lo que es urbanizable en Leso o del entorno de Leso está dentro del proceso o de proyecto más grande, de diputación, transfronterizo, etc. Entonces, por rato, eso influencia mucho, digamos, lo que pueda pasar o no. 4 o 5 mil personas, creo que tiene. Mar, monte, por lo tanto, nos encontramos con gente viviendo en el casco urbano con la cara hacia Donosti y gente que vive a la falda del Jaizkibel y todavía gente del sector rural, es decir, una mezcla también muy, muy grande. Eso es el logo del ayuntamiento. ¿Y cuál es la situación? El ayuntamiento definió nueva norma subsidiaria, es decir, trabajó un plan urbanístico y decidió que quería consultar a la gente a ver qué pensaba. Bueno, ese punto de partida, digamos, cambió bastante y al final se hizo un proceso participativo con la gente. Se formaron 4 grupos, esos son momentos del proceso, momentos del trabajo que se hizo. Se formaron 4 grupos, un grupo de baserritarra, un grupo de comerciantes, un grupo de asociaciones y un grupo de ciudadanos, de edad, de sexo, etcétera, varios diferentes. Es decir, se tomaron los diferentes sujetos, por lo menos así se pensó, que existían en Leso. Y luego se trabajó el Leso futuro, es decir, no se partió de revisar lo que el ayuntamiento había hecho. Se partió de definir lo que se quería, de soñar, de la identidad que tenían los grupos con su pueblo. Es decir, ¿qué Leso queremos? ¿Cuál es nuestro Leso? A partir de ahí se comenzaron a conocer la propuesta de la alcaldía y analizarla, y finalmente los grupos definieron su propuesta. Partir de nuestra identidad, cuando llega algo nuevo, nos permite verlo a partir de nuestro principio, de nuestro valor y de nuestra forma de ser, y no reaccionar sobre la base de la lógica de lo que nos viene. Eso es una clave, digamos, de ese momento.
Aquí pueden seguir viendo, es un mapa, se trabajó, elementos de subjetividad, aquí hay un momento de construcción, como en el otro proceso, construcción individual, construcción colectiva, era muy difícil dividir las dos cosas, pero pues son todo momentos que se dan constantemente. Eso en concreto era un momento en que se estaban definiendo acciones, línea de acción más bien, a hacer. Y esto es un momento bastante clave, de reposicionamiento. Bueno, aquí está más o menos el alcalde, algunos concejales, hasta aquí. Esto creo que era el arquitecto, si me acuerdo bien, este era el arquitecto del pueblo. Y aquí el agente que está presentando a la alcaldía lo que hizo. Es decir, el punto para el grupo no fue aportar a la alcaldía, el punto de reinicio, de fin para el grupo fue entonces, escuchando lo que ustedes tienen y lo que han propuesto como alcaldía, nuestra posición es. Vale, antes de comenzar eso, se consiguió que la alcaldía asumiera un compromiso que fue, cuando la gente le proponga algo, ustedes van a tener que decidir lo que usted quiera, porque son una alcaldía, evidentemente, un consejo de gobierno, un ayuntamiento, pero se lo van a tener que decir a la gente. Es decir, le van a tener que decir, esa propuesta se la aceptamos, ¿y por qué? O no se la aceptamos, ¿y por qué? O esta la vamos a estudiar, ¿y por qué? Es decir, no van a poder decir, muy bien, hemos recogido todo eso, ahora vamos a hacer lo que pensamos. Van a tener que decirle a la gente lo que van a hacer. Es decir, van a asumir públicamente su posición. Y eso lo hemos puesto porque es interesante que prácticamente 6 años después, bueno, cambió la alcaldía, etcétera, se hizo un nuevo plan urbanístico y en eso se generó un movimiento, lo generaron, lo impulsaron, donde al final recogieron 1000 firmas pidiendo que no querían ser simplemente informados de lo que pasaba con el plan de urbanismo, sino que querían participar. Y bueno, evidentemente también el proceso puede que ayudó. Tercera experiencia, nos vamos a Bélgica, Europa, una asociación de sordos y sordas. Eso es su símbolo. No se ve tal vez muy bien, pero es un alfa que han construido con sus expectativas y esa representan los dedos de las dos manos, es decir, lenguaje de signos. Los sordos y sordas, por lo menos en este caso de esa asociación, se comunican con lenguaje de mano. Esa asociación ha sido bastante difícil de encontrar foto comunicando, porque las fotos donde realmente se comunican son así. Es alucinante la rapidez y cómo construyen. Y entonces muchas veces tiende a salir movida la foto y además, como yo por lo menos cuando trabajaba, me quedaba fascinado viéndole y tratando de entender lo que decían con la mano, o sea, siguiendo la mano y se me iba la onda. Pero bueno, la cuestión es que se comunican con lengua de signos. Es una asociación pequeña, son más o menos 10, 12 personas y de planta fija, que trabajan con un gran número de personas sordas. Dentro de los trabajadores y las trabajadoras hay personas sordas y personas que no tienen ningún problema. Sin embargo, y eso fue una de las cosas que también se trabajó, utilizan bastante el lenguaje de signos entre ellos, inclusive la persona que pueden escuchar tranquilamente. La situación que había ahí era una situación de conflicto, identificado como un conflicto interpersonal, es decir, había problemas entre personas de ese grupo. Y en realidad lo que llegamos a descubrir y lo que se trataba eran dos tipos de cosas. Era una situación, un conflicto intercultural y un conflicto con orígenes estructurales. Lo voy a explicar bastante simplemente.
nosotros pensamos que los sordos y las sordas son personas que a las que le falta algo, es decir, tienen un problema auditivo, pues resulta que la persona sorda son personas que construyen una cultura diferente. Es decir, el hecho de no tener ese particular elemento, ese particular senso, digamos, que nosotros tenemos, hace que en la práctica construyan su forma de comprender el mundo de forma diferente, con toda una serie de implicaciones. Entonces, en realidad, al tratarse como persona, no se tomaba en cuenta la implicación cultural de ser una persona sorda o no, y por lo tanto se descuidaban los elementos interculturales. Me parece que no debería de ser automático, pero de todas formas se lo voy a decir. Habría que preguntarse hasta qué punto, cuando se trabaja la transformación lingüística, los procesos de transformación lingüística en Euskal Herria, es decir, el uso del euskera, etcétera, se toma en cuenta que la persona que utilizan euskera y la persona que utilizan el castellano crean, diría parcialmente, pero crean dos culturas diferentes. Y entonces algunos de los problemas aparentes interpersonales son en realidad situaciones interculturales. Y si no se toma en cuenta el elemento intercultural que hay entre dos grupos culturalmente diferentes, pues creo que va a ser muy difícil y vamos a terminar diciendo lo que pasa es que esa persona es así, 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 y con esa yo no puedo. El otro elemento estructural, me refiero que hay elementos físicos concretos, por ejemplo, en el caso de los sordos, de la persona sorda, no escuchan, por lo tanto no tienen la misma dimensión o la misma percepción de ruido. Parece un detalle, pero si tú estás trabajando y cada vez que entra una persona escucha un ¡bam! Porque dio un portazo, y la persona entra sonriente porque ni tan siquiera se dio cuenta que dio un portazo, pues evidentemente tú estás sobresaltándote todo el tiempo y tiene una persona que no entiende porque cada vez que entra tú reaccionas así. Y por otro lado, resulta que yo me volteo y os veo practicar, os veo haciendo cosas y digo, me han excluido. ¿Por qué? Porque yo para hablar a él le dije, oye, ni me volteé, ni hice ningún gesto, lo llamé simplemente como persona y él me prestó atención. La otra persona no escuchó. Por lo tanto, cuando nos ve en una dinámica, dice, oye, nosotros estamos permanentemente excluidos. Esas son razones estructurales. Evidentemente hay también en el caso de el euskera y las herderas. Momento del proceso de construcción colectiva, de construcción individual. Ese árbol que hicieron aquí, bueno, tal vez no es tan visible. Sí. Ese árbol aquí es un poco el árbol de su institución y aquí van diferentes momentos. Ese es un semáforo que representa un poco la decisión y tanto subjetiva como objetiva que tomaron para seguir adelante, momento de construcción colectiva, cosa que evidentemente hacen sentido por el grupo que construyó ese código, puede ser que un poco menos para nosotros que lo estamos viendo, análisis y un reposicionamiento. De hecho, en concreto, en ese caso, el conflicto se superó. Es decir, consiguieron releerlo de otra forma. No siempre pasa, ¿eh? La última experiencia es la participación de Jóvenes en Donosti. Ahí están los dos departamentos que lo hicieron, que impulsaron ese proyecto. ¿Y de dónde sale? Sale que se hizo un trabajo con los jóvenes y las jóvenes y resulta que demandaron o dijeron, no tenemos espacio, queremos un consejo. Estamos hablando de jóvenes entre 12 y 17 años, por lo tanto que no votan, es decir, no son adultos, pero ya no tienen espacio, por ejemplo, en los parques, porque los parques están para los niños, etcétera, etcétera. Es decir, una franja de edad que, según ellos, no tienen en la ciudad un espacio real para ellos, salvo contado caso donde hay espacio muy concreto y muy reducido. Momento de trabajo,
más momento de trabajo. Y se hicieron varios momentos, se hicieron 3 grupos porque se trabajó en 3 barrios diferentes, concretamente Videvieta, Loyola y Antiguo, y se buscaba que los jóvenes vieran un proceso de transformación para activar actitudes conscientes de cara a la participación. Es decir, no solo participar, sino actitudes conscientes de cara a la participación. También hubieron momentos de consenso. Aquí son, por ejemplo, algunos momentos de trabajo que ellos hicieron. Esto, por ejemplo, es un grupo de consenso, es decir, representantes de los 3 barrios se juntaron para ponerse de acuerdo ya sobre su posición a partir de lo que había salido en cada barrio. Y bueno, y lo de antes, construcción, análisis, mucha pregunta. Y aquí el primer momento de presentación a la alcaldía. Ahí pueden reconocer, creo, a don Elorza, pero hay otros concejales, otras concejales de otro partido. Y bueno, está comenzando. La idea es continuar, más barrio, ampliarlo, etcétera, etcétera. ¿Por qué 4 experiencias? Porque de esa forma, para que veamos que se han dado en ámbitos muy diferentes, es decir, los ámbitos pueden ser muy diferentes, las condiciones pueden ser muy diferentes, se pueden dar respuestas a situaciones y problemáticas muy diferentes. Pero la lógica de un proceso de transformación se mantiene.